nos escribe por ahí Mentes persona que entrevisté. Ajá. Sí, ella la entrevisté en algún podcast, entonces por ahí pues he tenido ese gusto de conocerla. Dice, me gustaría que en algún momento se tocara el tema de la baja tolerancia a la frustración en niños que menciona, ¿será que nacen Que con nacen con eso eso, ¿no? o es algo originado por el entorno? Pues es un poquito también de lo que estoy tocando ahorita, ¿no? Porque a veces ese niño, como efectivamente no ha asumido su rol de adulto todavía, en su defecto el entorno a veces se lo come, ¿no? Pero en otras ocasiones el ser humano empieza a desarrollarlas a los 12, a los 15, a los 20 años y el acudir a con el psicólogo efectivamente es un reacomodo, ¿no? Es efectivamente que es hacerle entender a ese adolescente, a veces a ese adulto, que tiene ciertas capacidades que le pueden ayudar efectivamente a adaptarse de una mejor manera con su entorno. Si en casa no tuvo esas enseñanzas o esa guía de los padres, en Ujú. muchas ocasiones pues la tiene que empezar a aprender a veces en el ámbito ya laboral o en su defecto también, lo puede empezar a obtener. Te soy sincero, muchas veces hay un crecimiento enorme cuando empiezas a tener pareja, porque ahí es donde empiezas a responsabilizarte o a querer responsabilizarte de cosas. O sea, es decir, cuando empezamos a tener un otro de nuestro lado, queriendo tener ese otro significativo, como lo menciona, ¿no? Lacan, entonces en ese momento buscamos a esa persona nos representa ese crecimiento, ¿no? Hacia el mundo que en su momento estaba siendo un poquito hostil, como lo decíamos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta libertad responsable ahora nos damos cuenta que nos corresponde a nosotros como adultos, ¿no? Ya no tenemos esos referentes, como son nuestros padres, que se hagan cargo necesariamente de lo que antes les correspondía a ellos, ahora nos toca a nosotros. Pero no sé si quieras mencionar algo tanto de lo que dijo Julissa, o quieras mencionar algo también tú, colega. Claro, mira, con de acuerdo a lo que mencionabas, a mí me gusta mucho el modelo por décadas, ¿ah? Para ir entendiendo las etapas del ser humano, que es la década de 0 a 10 años, después de 11 a 20, después de 20 a 30 y así a 29, ¿no? Así nos vamos, ajá. Sin ser así tan tajante, ¿no? Como que un ser humano tiene 19 años con 11 meses y 29 días y es uno y al otro día ya es otro, obviamente no. Hay que entender que hay entre estas etapas también lo que habíamos platicado ya anteriormente, etapas de transición, ajá, que son las que nos van acomodando, en las que nos vamos moldeando para entrar a la siguiente etapa. ¿Por qué me gusta este modelo? Porque nos ayuda a entender que la adolescencia y la juventud no son lo mismo, ajá, no son sinónimos, sin embargo muchas personas lo manejan así. Ajá, el adolescente o el joven están hablando de la misma persona cuando no es así. La adolescencia la vamos a entender a lo mejor de los 11, 12 años hasta los 19 por ahí, ajá, esa etapa de adolescencia. Después se viene la juventud, ¿sí? Que es la que tú comentas, por eso se me hizo importante que mencionaras que la juventud es alrededor de los 20 a los 25. ¿Por qué más o menos este margen, ¿no? O este límite, por decirlo así? Porque alrededor de los 24 o 25 años se dice que ya se estructuró la personalidad. Entonces, en base a una estructuración de la personalidad, es decir, la forma en la que somos, que se refiere a la forma en que pensamos, en que sentimos, en que reaccionamos emocionalmente, de cómo actuamos en base a lo que vamos experimentando, a las situaciones que se presentan en la vida, todo eso define nuestra personalidad o nuestra forma de ser. Con respecto a lo que mencionaba, eh, me dije, ¿cómo? Julissa, ¿Julisa? Julissa, Ah, sí. ok, Julisa, algo bien importante que hay que entender aquí es que nosotros nacemos con un temperamento, que ya es algo fisiológico que traemos innato, ajá, y ese temperamento ya es de nosotros. Hay bebés que son más, enojoncitos que otros, hay otros más sonrientes, hay otros más chilloncitos, otros más, por decirlo así, reaccionan más rápido, ¿no? A ciertas cosas, otros son como más calmaditos, ¿no? Ese es el temperamento, ¿sí? Conforme va creciendo ese bebé, va a ir aprendiendo a partir de lo que le va enseñando y le va transmitiendo su ambiente, en este caso, pues principalmente los padres, ajá. Si se maneja en un entorno o en una dinámica familiar estable, pues obviamente va a ir creciendo con mayores herramientas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ajá. Mencionabas lo del ambiente hostil, ¿sí? Si este bebé nace en un ambiente hostil, es decir, un ambiente que no cubre expectativas, que no cubre necesidades y que incluso agrede, entonces este bebé pues se va a tener que ir desarrollando de otra manera conforme a lo que va a empezar a aprender. Ajá. Aquí luego me gusta platicar que nacemos y desde que nacemos viene nuestro primer trauma, ¿no? El trauma del nacimiento, ¿no? Lo que genera esa situación de nacer, pues es una situación agresiva para ese bebé. Ajá. Tampoco lo vamos a entender como que el ser humano es una víctima del ambiente, ¿no? Pues, obviamente también hay muchas cosas muy bonitas que podemos vivir, pero bueno, nacemos con un temperamento. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando lo que es el carácter. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? El carácter ya le añadimos la parte del aprendizaje, ajá, de lo que aprendemos del entorno. Entonces, como quien dice, aquí ella preguntaba de esto sobre la tolerancia, ¿no? A la frustración. Aquí hay que entender que es tolerancia, ¿sí?
La tolerancia, digamos que es ese respeto o esa capacidad de poder entender cómo piensa otra persona de manera distinta o cómo actúan los demás, etcétera, ¿no? Eso lo podríamos llamar, digamos, a manera general, lo que sería la tolerancia, ¿no? Hay que entender que las demás personas tienen una manera distinta de pensar, de actuar, de lo que prefieren, de lo que quieren, de su forma de comportarse, etcétera, y nosotros debemos de tener esa capacidad de aceptar esto. Ajá. Aceptarlo no significa que me lo impongan y ahora yo hago lo que me dicen los demás. No, simplemente entender que ellos tienen otra forma de ser, pero a su vez los otros, si tienen tolerancia, deberían también de tener esa capacidad de entender que yo pienso diferente. Ajá. Hay veces que pensamos igual, etcétera, pues no hay problema. Pero bueno, eso sería tolerancia. Ajá. Y ahora hablamos de lo que sería la frustración. Ajá. Y la frustración normalmente es esa respuesta que se genera en nosotros de manera cognitiva, de manera mental, pero también de manera fisiológica, porque también entran las emociones, por ejemplo, principalmente la emoción de la ira, en base a que no se lleven a cabo las cosas que nosotros queremos o no se cumplan nuestras necesidades o no logremos satisfacer ciertas situaciones, no tengamos logros, etcétera, ¿no? Eso sería frustración. Entonces, ella preguntaba, ¿no? Sobre la tolerancia hacia la frustración en los niños. ¿Será que nacen con eso o es algo originario por el entorno? Normalmente es en parte de ambas, ajá. Nacemos con un temperamento, ajá. Si somos un poquito más enojoncillos, pues desde ahí empieza la situación. Si el ambiente influye en nosotros para que seamos poco tolerantes o nada tolerantes, pues obviamente vamos a ir desarrollando esta intolerancia, ajá. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una necesidad que no es satisfecha y entonces voy a reaccionar a lo mejor de manera agresiva, violenta o a veces de manera impulsiva, ajá. No necesariamente impulsivo tendrá que ver con violento o agresivo. Impulsivo es como reaccionar como caiga, ¿no? Eh, o me voy a molestar o me voy a enojar, ajá, o ya entrando a esta parte de la frustración, me voy a frustrar, como decimos, que no se dan las cosas como yo quiero que se den. Ajá. Hace ratito mencioné lo de la etapa del egocentrismo, cuando el niño pues piensa que todo se mueve alrededor, que hasta dije de broma en esta parte, ¿no? Los papás deben entender que sí, el hijo es el eje o el centro de toda la dinámica, pero que no se entere. Ajá. Bueno, el punto está en que la tolerancia a la frustración tenemos que irla desarrollando a partir, por ejemplo, de los padres, si hablamos de que es un hijo que está conviviendo con sus padres, en base a que ellos principalmente tengan esa tolerancia con el niño, ¿no? Porque luego el papá es muy intolerante, ¿no? Ya, ya calla ese niño, no llora. Dale su mamilo, ponle ahí un chupón para que ya no llore, o ahora por qué estará llorando, ¿no? Desde ahí empieza la intolerancia y el niño pues va a ir aprendiéndola, ajá, va a ir aprendiendo a ser intolerante.